Vinimos al mundo a evolucionar. Uno vino al mundo a dejarlo mejor que como lo encontró. O sea, todos los seres humanos tenemos dones, todos, claro, dependiendo de tu propósito, se van a desarrollar unos más que otros. Constantemente nos pasamos la vida tratando de llenar vacíos con cosas externas y buscamos respuestas en los demás. Pero todo cambia cuando descubres que siempre fuiste perfecto y solo te faltaba encontrar la forma de descubrirlo. No pretendas buscar los cambios por fuera de ti. Tú eres la respuesta que siempre estuviste buscando. Soy Paula Vega y este es nuestro podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Les cuento que hoy no estoy desde Medellín, no estoy desde mi ciudad, estamos en otro lugar. Y eso es una historia muy charra porque yo me vine a viajar unas semanas y yo dije, me tengo que empacar todo lo del podcast porque yo sé que Dios, el universo, los ángeles me van a poner a alguien para grabar allá, en donde voy a estar. Y apareció el personaje literal y se los juro que no la conocía hace como una semana. Entonces, menos de una semana, literal, o sea, es que todo fue demasiado loco. Pero les quiero presentar a Juli. Juli, bienvenida a este espacio. Ay, muchas gracias por estar, por invitarme, por confiar. Por todo, literalmente. Juli, quiero que nos cuentes un poquito quién eres, porque incluso hasta para mí es nuevo, por eso es que me encanta. ¿Quién eres y qué te gustaría que las personas que no te conocen sepan de ti? Bueno, primero, soy Juliana Ríos, me gradué como psicóloga, también tengo conocimientos de angeología, reiki, meditación, barras de access, como algo del camino espiritual. ¿Qué quisiera que las personas entendieran y supieran de mí? Que todo lo que hablo, primero, es desde lo que soy y desde mi experiencia, ni siquiera desde lo que he estudiado. Segundo, que quiero entender a las personas tanto como me he querido entender a mí y que soy alguien que ha pasado desde un trayecto desde su oscuridad y ahora viendo una parte de mí que es iluminar y que es guiar por un camino de conciencia. Juli, es que qué bonito, no les digo pues, o sea, como que Dios sabe a quién tiene que mandar, porque ustedes saben que a mí me encantan las personas como que están en ese camino de despertar, que le encanten los temas como de psicología, bueno, literalmente todo lo que tú eres, entonces, bueno, gracias. Juli, cuéntanos un poquito como de tu trayectoria como psicóloga y angeóloga, pues como lo que has hecho en toda tu profesión. Mi profesión. Ok, mi profesión no se basa, voy a volver a repetir como lo que ahorita dije. Mi profesión no se basa en lo que estudié y hoy por hoy lo sigo reafirmando, se trata en lo que soy. Gracias a Dios, hoy puedo decir que amo y que el camino me guió a estudiar psicología, a estudiar angeología o a guiarme por un camino espiritual mayor, porque eso ha dado mi trayectoria a nivel profesional, a nivel personal, porque en este momento le puedo dar coherencia en ambas y las junto y yo no quisiera porque sería poner expectativas en muchas cosas, pero sí mi propósito de vida entendí que es cómo a través de mi experiencia le ayudo a las personas a conectar su espiritualidad con su estilo de vida. Aquí quiero hacer un paréntesis y es contarles esto, que en este episodio queremos hablar un poquito de esto y enfocarnos en esto, de cómo la vida te va mostrando o te va reafirmando tú qué viniste a hacer, o sea, cuál es tu propósito. Entonces me encanta que lo menciones. Entonces, en todo este proceso, ok, yo soy psicóloga, me gradué en Colombia en el 2016 y pasa que me gradúo y por circunstancias de la vida termino en este país. Pues termino en Estados Unidos, empecé viviendo en Nueva York, viví un año en Nueva York, me vine para Miami. En Miami me vine conociendo 3, 4 personas y quedo en esta ciudad como, pucha, y empiezo a conocer gente que llevaba 2, 3 meses conociéndolas y esas son las personas que me dan la mano
y quedo como, pues, pucha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para mí ese día, yo me convierto en una persona un antes y un después de ese día. ¿Crees que eso ha sido lo más difícil que has afrontado en tu vida? Yo creo que sí, Ok. porque me vi chiquitica, o sea, después, o sea, para mí ni siquiera la fecha se me olvida. Cambió mi relación con todo el exterior. Y ahí le cogí rabia al exterior, pues a las personas, me volví súper desconfiada, me volví súper arrogante, me volví agresiva, más de lo que podía haber sido, me volví depresiva. Hubo algo que fue empezarle a tener repulsión con la comida, entonces incluso todavía hasta el sol de hoy tengo todavía cierto trastorno a nivel, pues trastorno alimentario, porque cuando me da ansiedad no como. Y sé que sé que es a ese episodio mayormente, pero sé que también vienen como de situaciones del pasado. Y ahí es cuando ya mi cuerpo me está diciendo que o sea, que la ansiedad se me está aumentando porque él me detonó hasta mis ataques de pánico, hasta con convulsiones. Uf. Entonces para mí o sea, hago énfasis en esa historia porque de ahí yo siento que Dios me recogió con cucharita, como en algún momento una profesora me dijo, o sea, para que tú estés en este momento, en este camino, sea de angeología exactamente, me dijo, tú tienes que Dios te está recogiendo con una cucharita y te está diciendo, ven que aquí estoy, ven te recosigo, ven te abrazo para poder como que guiarte, ¿sí? Yo empecé hace mi camino espiritual desde el 2017. Todo esto pasa en el 2017, pero en febrero. Y a finales del 2017 conozco un ser humano increíble que se llama Luzma. En ese momento ella ya falleció, pero ella me guió por un camino gigante. La conozco y más o menos yo le digo, o sea, yo siento un montón las cosas que van a pasar, pero no sé cómo manejarlo porque eso me genera demasiada ansiedad. Entonces no sé qué hacer. Incluso yo ya había analizado que más, como que mientras más oraba, yo vengo de una religión cristiana, no, católica, porque me crecí en colegios católicos, entonces era como mi devoción a la Virgen, un Padre Nuestro, no era tanto de ir a misa, pero sí era como como esa oración. Y mientras yo más oraba, me daba cuenta que más se me despertaba la sensibilidad. Entonces yo decía como, ok, ahí fue que caí en cuenta. Y yo le dije, pero no sé qué hacer con esto. Y me dijo, no te preocupes que yo te voy a ayudar. Y me empezó a llevar como a ciertos grupos como de ser consciente. Por ejemplo, a nivel emocional, como diferenciar, por ejemplo, cada emoción, cómo se siente en tu cuerpo, cómo se siente la tristeza, cómo se siente la alegría. Eran como grupos donde te enseñaban todo eso, dónde están los chakras, cuáles son los centros energéticos más importantes, qué órganos rige cada chakra. O sea, empezó muy básico, pero de ahí me seguí como que explorando. Empecé con Reiki, seguí el Reiki y después seguí la angeología. Ok. Y en la angeología, wow, o sea, uno tener la capacidad para poder comunicarse con otro ser superior, o sea, es una de las experiencias más hermosas que uno puede tener, pero también se basa en ese discernimiento de tú cómo escuchas, o sea, tú cómo cierras los ojos y entiendes qué voz es cuál. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque es que, o sea, si yo en ese momento tengo mi voz, o sea, en ese momento estoy hablando, ¿cierto? Entonces mi voz está generando frecuencia y un sonido. Sí. Así como yo tengo un pensamiento, en ese pensamiento también está generando una frecuencia y un sonido que no sé cómo explicarlo, pero yo pienso que todos somos conscientes, o bueno, La el que nos está mayoría, escuchando sí, probablemente es consciente. vas a empezar a ser consciente así sea de, ok, ¿cómo suena la voz en mi cabeza? Ajá. ¿Sí? Entonces uno ahí, ok, como digo, hola en mi cabeza, y va a sonar muy diferente a otra voz que va a ser como
una voz que está en constante pensamiento, que yo la podría llamar, digamos, no voy a decir, y no voy a seguir que es el ego, Ego. digamos que es el ego, o sea, digamos. Sí, yo ya lo iba a decir, es el ego. Porque lo que pasa es que digo que digamos porque ahorita me he encontrado con personas que tienen diferentes significados de ego. Ok. Entonces, como que para cada quien el ego es una cosa diferente Sí. y es súper válido. Entonces, como que, ok. Y hay otra vocecita que es un poquito más calmada, que es un poquito más silenciosa, que es un poquito más, mira, y si de pronto me escuchas, pero si me vas a escuchar, la única manera que me escuches es siéntate en calma, en silencio, sin ruido, o sea, sin música, sin televisión, sin nada. ¿Qué hay por allá? Tal vez es como menos agresivo. Como Total. menos, sí. Es cero agresiva. Es lo más pacífica. Es la solución más serena. Es la solución, yo creo que a la mayoría de las situaciones que nos pasan en el día a día. Hasta si el semáforo siguiente está en rojo y puedo voltear a la derecha, ¿qué hago? ¿Cojo la derecha o espero el semáforo? Ujú. Pero para eso se tiene que tener discernimiento. Entonces, ¿cómo hago? Yo no sé si me perdí en este momento de la pregunta que me hiciste. No importa, continúa. No, pero me encanta, o sea, me encanta porque creo que eso se tratan las conversaciones. A veces salen a relucir temas que uno ni siquiera está esperando, pero que igual yo creo que son demasiado interesantes y todos aprendemos demasiado. Dale. Ok, entonces, en el punto en el que yo empiezo realmente a discernir y a tener determinación de empezar a escuchar esa vocecita interior que hay dentro de mí, yo pienso que la solución está en nuestras manos. Pero acabé de explicarlo y resumirlo en un 2x3, pero hay que hacer un trabajo interior gigante. Sí. Porque ese ego que estamos llamando tiene creencias, tiene experiencias, tiene patrones de comportamiento, tiene un montón y infinidad de conductas, de emociones y de sentimientos que nos está llevando a un actuar. Y ese actuar es el que lo hacemos impulsiva o inconscientemente. Ok, Julia, a ver, listo. Estábamos hablando como un poquito del tema de lo de que la vida uno le va mostrando uno qué vino a hacer, el propósito. Vamos entendiendo que entonces para tú saber tú qué viniste a hacer y cómo la vida te lo va mostrando, tú tienes que aprender a escucharte, a discernir entre cuál es la voz buena, cuál es la voz no tan buena, y que esa voz no tan buena le podemos llamar ego. No lo quiero en cuadricular. Ok, una voz no tan buena. O simplemente es tu voz de tu experiencia. Ok. ¿Sí? Y yo soy de las que pienso que ni siquiera a la voz de la experiencia, pongámosle ese nombre, la podemos encasillar y le podemos hacer caso. O sea, yo soy de las que pienso que ni siquiera, o sea, yo digo esto y se los digo hasta a mis pacientes, a todas las personas que me están escuchando, ni siquiera me crean lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es que cada persona tiene una perspectiva diferente de la vida. Entonces mis palabras, yo las estoy diciendo con mi certeza, pero tu cerebro, tu experiencia, tu cultura te va a determinar el significado. Entonces, yo por eso le digo, o sea, el profesional más o sea, el profesional más idóneo que usted pueda conocer, sí, vos lo puedes admirar, pero no le creas. Total, no, yo también siempre digo lo mismo, es como no creas lo que te dicen, simplemente recibe información y pásalo por tus lentes y tú mismo dirás qué quieres creer, qué no quieres creer. Aunque incluso creo que hasta ese embudito necesita experiencia. Todo necesita experiencia. Entonces, para ti, la experiencia es muy importante para descubrir el propósito. Total. O sea, esas circunstancias que la vida nos pone, que creemos que son perversas y que Dios nos está pero aniquilando, pucha, son lo que más nos hace crecer. Y hay algo que no entendemos y que hasta ahorita de pronto hay cierta vocecita ya rondando y cierto susurrito que nos está diciendo, pero hay algo que yo estoy queriendo que todo el mundo, o sea, quiero gritarlo al viento, o sea, al mundo entero, y es, pucha, vinimos
al mundo a evolucionar, no a competir. O sea, yo soy Juliana Ríos en mi propia experiencia, en mi propio círculo de energía, o sea, estoy conectada con mi alma, con mi ser, y los otros son una extensión de mí. Entonces yo evoluciono por cuenta propia. Los otros me están ayudando a evolucionar nada más. Desde mis papás, mi pareja, mis amigos, los compañeros de trabajo, todos. Simplemente están cumpliendo mi propósito de vida. Y eso es lo que en este momento los seres humanos necesitamos como concientizar. Porque o sea, no queremos como que queremos abrazar a las personas como si fueran vínculos juntos, o sea, como siameses. Y no, la vida no es, o sea, la vida hay que tomarla con responsabilidad en nuestra propia evolución. Entendiendo que uno de los principios más básicos, pensaría yo, sería el servicio. Uno de los principios básicos de la vida, del propósito o de qué. De todo. Ok. De todo, o sea, de la vida es, si yo no sirvo para servir, no sirvo para vivir. Esa es una frase que anda rondando por ahí hace muchos años. Y del propósito también. Todos los seres humanos tenemos un propósito y servir al otro. Desde la profesión que tengas. Sí, claro. Desde cualquier tipo de profesión. Y no solamente cómo sirvo al otro, sino cómo yo agradezco al otro ese servicio. Qué bonito. Porque es que tenemos a la señora que nos está ayudando en los oficios de la casa y de pronto la vemos por sentada, o sea, la vemos que nos tiene que ayudar, pero nadie le tiene que deber nada a nadie. Nadie, o sea, simplemente ella nos está haciendo un servicio, nosotros le estamos haciendo un servicio, así sea de remunerarle sus servicios. Y así con todo en la vida. Pero incluso voy a hacer como un énfasis, y ahorita, esta mañana, vi un TikTok de alguien que decía sobre una teoría vertical y sobre la teoría horizontal, y que los seres humanos vivimos en una teoría vertical, pero realmente debemos de vivir en una horizontalidad, de vernos todos por igual, de que nadie es más que nadie en ningún sentido de la palabra. Y ahí vamos con las experiencias, con sus riquezas a nivel material, vamos desde el físico, y cuando tú empiezas a ver la vida desde una perspectiva de todos estamos en la misma línea, como a nivel de simplemente estar en este planeta, y a nivel de como de correspondencia, porque yo digo, hay una mesa, y en esa mesa todos estamos tomando, pero uno se cree el que menos está tomando al final, ni siquiera, porque tú también estás tomando. Entonces, si estás en una misma mesa es porque te corresponde estar en esa misma mesa. No eres ni más ni menos, simplemente porque el otro se tomó 5 y el otro y yo me tomé 1. Entonces, al ser humano le hace falta, yo pienso que le hace falta esa conciencia acerca de sí mismo. O sea, esas pequeñas, como empezar a, no tanto conectar, sino como a simplificar, o sea, como ok, ¿qué significa ser un ser humano? ¿Sí? Primero, saber que vengo a evolucionar. Segundo, saber que vengo a servir. Desde esos 2 puntos, empiezo a tener como responsabilidad acerca de mi vida. Y me empiezo a sentir en coherencia, y me empiezo a sentir que sirvo al mundo desde cualquier actividad que yo haga. A ver, todos vinimos aquí al mundo a hacer algo, a ser alguien. Sí. Y en ese hacer algo, sí o sí, tiene que estar el servir a alguien, ¿ok? No a alguien, al mundo. Al mundo, ok, al mundo. Servir al mundo. Yo siempre he dicho, hay una frase que yo amo y que yo repito 1000 veces y la seguiré repitiendo. Y es que uno vino al mundo a dejarlo mejor que como lo encontró. En algún momento hice un curso y fue muy curioso porque en ese momento yo pues era mesera aquí en Estados Unidos. Pues yo mesera mucho tiempo. Y pues uno de mis grandes como anhelos era no ser mesera, sino hacer
como lo que yo había estudiado. Y en esa frustración, yo no recuerdo la pregunta que yo le hice, pero él me dijo, como que, hey, o sea, tú ya estás sirviendo al mundo. Y yo, como que no, porque estoy sirviendo bebidas. Y me dice, ¿cómo las sirves? ¿Con qué amor las sirves? ¿O las sirves simplemente porque las tienes que servir? Piensa que esa persona tú ya le estás agradando el día simplemente con decirle, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo servir? Y en ese punto de mi vida, fue puchazo, hizo un cambio hasta en mi servicio como mesera. Y ahí entendí que es que el amor se da y se expresa desde un más mínimo detalle. Ujú, Entonces es como, sí, ¿cómo sirvo? ujú. ¿Cómo Como le sirvo sirvo? al mundo desde mis habilidades y desde lo que soy, no desde la arrogancia y desde la humillación. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo haces para servirle al mundo desde lo que eres y desde tus habilidades y no desde la arrogancia? Desde el conocimiento propio, desde cómo me conozco, cómo entiendo cuál es mi lenguaje del amor. Yo pienso que es una de algo súper fundamental en cada serie, es cómo entiendo que todos damos amor de diferentes maneras y no simboliza que tú no me estés dando mi amor, o sea, simboliza que esa es la manera, sea que a ti te enseñaron o que tú aprendiste a dar amor. Ujú. Entonces, desde ese punto de yo como doy amor, empiezo a entender y a conocerme el sentido ok, no sé, aquí estoy dando amor. Desde como empezando por ahí. ¿Cómo más puedo yo entender? Yo pienso que escuchando mis pensamientos. Hay un ejercicio que yo pongo a mis pacientes y a las personas que me van conociendo y que ojalá todo el mundo practicara o que encontraran la manera fácil, o sea, cada uno encuentre su manera. No hay como que imponer ejercicios, pero la escritura es uno de creo que fue yo tengo mis cuadernos desde que yo llegué a este país. Wow. Y ahí están todas mis vivencias. Y ahí está todo. Y hay gente que me dice, pero Juli, ¿cómo empiezo? Y yo, nada, usted compra un cuaderno solo, o sea, usted lo compra y usted va a decir, ¿cómo empiezo? Escriba, ¿cómo empiezo? Escriba, hoy es lunes, esta fecha del 2025. Ah, no sé qué escribir, no sé qué escribir. ¿Con quién estuve hoy? Hoy estuve con tal persona, hoy estuve con mi novio. Y después, todos los días vas a empezar así a poquitos. Pero después eso se va a volver un desahogo emocional full. Y hay un ejercicio, o sea, además de ese ejercicio, ok, ya escribiste que es un ejercicio fundamental para desahogar la mente. O dices, ok, tengo ciertas situaciones, vas a nombrar cada situación. ¿Cuántas situaciones tienes en este momento en la cabeza? Y entonces después las describes. ¿Qué está pasando con esta situación? Tú, ¿qué está pasando con esta situación? Y empiezas a escribir. Cierras. Ya te acuestas a dormir o simplemente empiezas tu día. Como cada quien encuentra su momento, su hora. 2, 3 días después vas a leer lo que escribiste. Eso es un autoconocimiento full. No solamente porque vas a entender qué emociones tenías en el momento, qué situaciones son las que te están rondando en la cabeza, sino que vas a encontrar soluciones porque ya la emoción no te está drenando. Y además de eso, vas a encontrar hasta respuestas, porque no sé si, bueno, la mayoría no sé si sabe, y es que el alma nos dice muchas cosas antes en la autoescritura. Y esa es una Wow. manera de conectar con la divinidad y es una manera de conectar con nuestra propia alma. Qué bonito. Pero Yo nunca lo entonces, había escuchado así. por eso es que cierras, no lees en el instante, 2, 3 días después vuelves y lo lees. ¿Dónde aprendiste esto? Yo sola, escribiendo Sí, tanto. porque hay un libro que también he hablado de él, incluso, no sé si lo has escuchado, que se llama El Camino del Artista. Lo he escuchado un montón. Ah, literal, es Es eso. tal cual lo que estás diciendo. Lo he Es, escuchado un montón, pero nunca me lo leí. wow, qué poderoso. O sea, es la misma información, pero la gente la baja diferente. ¿Qué nota?
Y ahí empecé, cuando yo ni siquiera estudiaba angelología, no tenía ni idea de este camino. Un día que me estaba bañando y me empezaron a hablar y yo que no, espere, y salí, empecé a escribir y me dijeron quiénes eran, porque no sé si, para los que conocen o los que no conocen, los ángeles siempre firman cuando dictan un mensaje. Ok. Si no firma, no es un angelito. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo así? Pues, ¿cómo así? ¿Qué firma? ¿Cómo así? O sea, como que eres, o sea, por ejemplo, un mensaje del cielo puede ser como, eres grande, estás cumpliendo tu propósito, sigue tu camino, o no te preocupes que estamos acompañándote en este proceso. Atentamente, Miguel. Atentamente, Rafael. Ok. ¿Sí? Y hay veces que uno no, o sea, te dan un mensaje y uno dice, ok, ¿quién es? Y se quedan callados. Entonces ahí es como que... Juli, y esto lo podemos escuchar personas que de pronto no tengamos como esos dones como tan desarrollados. Todos tenemos los dones, o sea, todos los seres humanos tenemos dones, todos, claro, dependiendo de tu propósito, se van a desarrollar unos más que otros, ¿sí? Pero ahí va el discernimiento que hablaba al principio, cómo empiezo a escuchar esa vocecita. Y esa vocecita se va a basar en ese autoconocimiento. Pero para poder tener ese autoconocimiento, pienso yo que tiene que haber una situación que te genere un estallido a ese autodescubrimiento. O sea, literalmente mi cerebro está aquí a toda uniendo todos los cables. Entonces tiene que pasar algo fuerte que nos obligue a nosotros a querer ir a trabajar en ese autoconocimiento que después nos va a traer como esa capacidad. Ok, no todo el mundo conecta con los ángeles, no todo el mundo conecta con los seres estelares, no todo el mundo va a conectar con el Reiki, no todo el mundo va a conectar con las barras de Access. Cada quien va explorando su espiritualidad, va encontrando sus propias herramientas. Todo eso que acabo de mencionar son herramientas que nos van a ayudar a conectar con nuestra espiritualidad y a conectar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la espiritualidad de la que hablamos, de la que yo estoy hablando en este instante, porque muchas personas pueden hablar de pronto otro tipo de espiritualidad, es la propia espiritualidad que viene del autoconocimiento que conecta con Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo somos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad infinita de ser y de conectar con la energía suprema, de ser nuestra propia divinidad. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy mi propia divinidad, que yo creo mi propio camino, entendiendo mi propósito, ahí es cuando realmente conecto conmigo misma. Claro. ¿Sí? Pero no uniéndolo ni con una religión, no uniéndolo con una perspectiva de vida, no, entendiendo que esa divinidad está dentro de mí, que yo soy esa divinidad. Eso sí, y hago una especificación súper grande en mayúsculas acá, no significa que lo haga con ego. Sí. Como hablaba ahorita, la teoría horizontal. Uh-huh. Porque si yo digo, no, es que yo soy la que conecto, yo soy la que tengo dones, yo soy la que... Entonces estoy hablando de que me estoy sintiendo superior. En ningún momento Dios se ha sentido superior a nosotros. Eso es lo que la gente todavía lo ve como si Él estuviera en un rango supremamente alto. Pienso que Dios simplemente es el creador como de este universo y que tenemos la facilidad y la habilidad de conectar con Él. Pero cuando yo conecto, o sea, todas esas herramientas me dan la habilidad de conectar con Él. Uh-huh. Entonces en ningún momento ni siquiera Él se está sintiendo superior a nosotros porque Él nos está dando la facilidad de conectar con Él. Claro. Pero es cómo saco el tiempo de conectar con Él. Listo. Aquí una pregunta que es como pregunta capciosa, no capciosa, que bueno, a ver. Tú dices que nosotros somos Dios, pues yo también lo creo, o sea, somos Dios. Pero ahorita mencionabas como conectar con nosotros mismos o conectar con el mundo espiritual, ¿cierto? Que terminaría igual siendo lo mismo, porque nosotros somos seres espirituales, somos Dios.
Pero para alguien que apenas está empezando en este mundo, ¿qué recomendarías tú? Empezar por conectar con lo de afuera, que en realidad sería lo de adentro, o sea, como enfocarme en herramientas de enfocar como en lo espiritual o en mí. ¿Sí me hago entender? En mí. Empezar por mí. Sí, Ok, siempre. Porque o sea, va a sonar muy cliché, pero la respuesta está en mí. eres la respuesta. Total. Sí, eres la respuesta. Me encanta. La respuesta está dentro de uno. Y yo sé que suena tan complicado. Es que hasta para mí hasta el día de hoy ha sido complicado y ni siquiera yo tengo esa respuesta. O sea, yo todavía sigo indagando, moldeándome como en ir, como ir hasta el fondo o empezar a escarbar para encontrar esas heridas que hay dentro de mí para poder como comportarme, tener conductas desde el amor y para el amor. Porque nos cuesta mucho. Sí, claro. O sea, nos cuesta un montón dar amor, nos cuesta un montón servir desde el amor, nos cuesta un montón ver al otro desde la compasión, porque es que ni siquiera nosotros mismos nos vemos con compasión. Entonces yo no estoy diciendo que esto que te estoy diciendo es fácil. No, o sea, siempre he pensado que cada quien va encontrando su propio camino. Primero también pidiendo ayuda. Porque nos queremos ver y creer los superhéroes del mundo. Y segundo, dejando de ser víctimas. Dejar de echarle la culpa al otro. Y dejar de echarle la culpa a Dios. Qué fuerte. Porque es que hasta las personas que van a la iglesia cristiana, o cualquier tipo de persona que va a la iglesia, no es que Dios me soporta, pero si me está pasando esto, es porque me tiene que pasar, y entonces, ok, y sigo echando culpas sin asumir responsabilidades. Y Dios ni siquiera nos tiene para echar culpas y juicios, y Dios no nos pone acá para, para que vivamos una vida miserable y sin misericordia. Ujú. No. O sea, Dios nos tiene aquí para cosas muy grandes, pero más bien cuáles son tus creencias acerca de ti mismo, cuáles son tus creencias acerca del dinero, cuáles son tus creencias acerca de tus habilidades. Porque si tus creencias son mínimas, no esperes que Dios te venga y te abra las puertas del universo si no te crees ni siquiera capaz de dar un salto. Listo, entonces hay que empezar por nosotros mismos. Sí. Para luego tener como esa capacidad de Pero para afuera. si tú piensas que un curso de Reiki o de meditación te va a empezar a encontrar y empiezas desde afuera, también está bien. O sea, como que depende de cada uno. Pero también, o sea, hay que, entonces lo que queremos que quede claro aquí es que hay herramientas para empezar aquí, pero también para empezar aquí. Que igual termina siendo aquí, pero bueno, pues eso ya lo estamos entendiendo. Ya nos dijiste una herramienta para empezar aquí, que es el tema de la escritura. ¿Ok? Dame otra herramienta para empezar aquí. O sea, como para las personas que quieren. La música. Ok. Ok. Cuando yo empiezo a entender, y esto voy a hablar es como de pura física cuántica o física, solo física. Cuando yo empiezo a entender que desde que mi voz tiene una frecuencia y unas ondas, que mi corazón al estar en movimiento está generando ondas, que mi pensamiento está también generando frecuencia, energía, o sea, que todo mi propio ser tiene una frecuencia energética, también entiendo que los sonidos, pues, a nivel de audición, o sea, que son perceptibles para el oído humano, también están generando algo dentro de mí. Si empiezo a generar, a generar, no, a poner, sí, a poner aquí, frecuencias o música que eleven mi vibración, ¿cómo me voy a sentir? O sea, en YouTube hay frecuencias y dice 432 frecuencias, 432 Hz, frecuencias para el cambio.
900 tan para elevar mi vibración y mi energía. O sea, eso sí funciona. Sí funciona. Listo. Lo que yo sí especifico, y soy en esta parte supremamente cuidadosa, es por favor, ahorita que todo el mundo está escuchando cualquier tipo de meditación, no escuchen cualquier meditación. O sea, ténganle miedo a escuchar cualquier meditación que está en YouTube. Porque es que uno no sabe, la frecuencia de la voz te está diciendo algo, pero la mente de esa persona, ¿dónde está? ¿Qué le estás metiendo a tu cerebro? Sobre todo cuando estás en un estado meditativo. Cuando tu mente está así, ¿y qué estás escuchando? Uh-huh. O sea, hay algo y es que en ese momento tú no estás siendo consciente de tus pensamientos. Literalmente entra al inconsciente directo. Porque estás en un estado de relajación full. Claro. Porque para eso son las meditaciones, sobre todo guiadas. Te entran en un estado muy profundo. ¿Qué meditaciones recomiendas? O sea, ¿a quién? Tal vez que como que tú o no. O sea, personalmente trato de que no. De no hacerlo guiado. De no hacerlo guiado. Yo sé que es muy difícil, o sea, yo sé que... Entonces, ¿cómo se hace no guiado? O puede ser una guiada, pero que no trate muy profundo dentro de ti. Ok. Sí, una guiada muy desde el consciente de, ok, siente tus ojos, siente tu piel, respira profundo, una meditación de respiración, por ejemplo. Pero yo lo hablo literal desde la perspectiva que yo tengo, porque sé que acá muchos me podrían venir a funar en este instante. Sí, obvio. No importa, o sea, volvemos y repetimos. Es información, son creencias, cada uno tiene una creencia diferente con la misma información, entonces escuchen, no se crean nada y simplemente saquen conclusiones. Total, o sea, porque hay gente que le sirve, solamente que yo digo, pucha, es que una meditación es compleja. Wow, qué poderoso, nunca lo había visto de esa manera. Juli, ¿y herramientas, una herramienta como para conectar con el mundo espiritual o el mundo superior? La naturaleza. Ok. Siéntate en un parque y empiezo a observar cómo, por ejemplo, todos los árboles se abrazan por dentro, abajo de la tierra. Ejemplo. Wow. Cómo cierras los ojos y escuchas el viento. Cómo abres los ojos y ves los pájaros pasando, volando. Cómo cada ser vivo de la naturaleza tiene su propia textura y se conecta entre sí. Qué poderoso. Me encanta. Esa me encanta. O sea, para mí ir a un parque a observar la naturaleza. ¿Y cuántas veces la pasamos por alto? A observar las nubes simplemente en su forma, en su... O sea, en algo tan maravilloso, cómo se unen, cómo el viento las lleva, cómo se condensan para poder botar agüita, cómo nutren la tierra, cómo el mar es tan sabio de, en luna llena, coger y poner la marea alta y hacer ese movimiento, cómo las olas vienen y chocan contra la tierra. Observar el agua cuando simplemente es tan calma y le tiras una piedrita y la onda, no sé. Eso es como presencia full. Total. Y cuando estamos en presencia full, encontramos esa vocecita que nos susurra de verdad. Juli, ¿y crees que esas herramientas que estás diciendo lo ayudan a uno como a ser capaz de cambiar la perspectiva, lo que hablábamos al principio, de cambiar la perspectiva sobre una misma situación para verla de manera positiva y ver cómo impacta eso como en mi encontrar ese propósito, esas herramientas? Totalmente, o sea, me desenfocan de la situación. Ok. Y me dan otro enfoque. Y hay otra que se nos olvida y es dar las gracias. Uy, sí, agradecer es demasiado importante. O sea, pucha. Yo creo que uno está muy mal y uno dice, me voy a enfocar en agradecer 5 cosas, lo que sea, y como que de una uno siente que... Y al principio,
cuesta. ¿Cuáles 5 cosas tengo que agradecer? Y solo son 5. ¿Cuántas cosas tiene uno? O sea, pucha, el agradecer también te va a desenfocar de la situación. Y de lo que te falta. Te desenfoca de lo que te falta y te enfoca en lo que sí tienes. Demasiado poderoso. Juli, pues yo creo que ya respondimos esta pregunta, pero igual la voy a hacer porque esta pregunta es una infaltable en este podcast. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nombre del podcast? Eres la respuesta. Todo, o sea. Literalmente los 40 minutos que hemos hablado, pero no importa. Todo está dentro de uno. Definitivamente es encontrar herramientas, buscar las personas adecuadas para que te ayuden en ese proceso de descubrimiento. Busca personas que te conecten, que te ayuden a conectar contigo mismo, porque para eso sirve la terapia. Yo ahorita recomiendo full la terapia, o sea, ir a hablar con una persona que te pueda entender, que pueda comprender, pero que además de eso te dé herramientas para conectar contigo mismo, va a ser algo fundamental en tu propósito. Y va a ser algo fundamental con la relación contigo y con los demás. Porque desde que tú tienes una relación linda y comprensiva contigo misma, o contigo mismo, estoy segura que vas a encontrar relaciones con demasiado propósito para tu vida, porque las relaciones también tienen propósitos en tu vida. Y vas a encontrar también el propósito para ti. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a dar una recapitulación. Todos vivimos experiencias y hay que aprender a estar despiertos con esas experiencias. Aprender a estar presentes. Presentes, ok. Hay que aprender a estar presentes, sí, total. Presentes para estar despiertos. Va a haber algo que te va a detonar esas ganas de querer conocerte a ti. Y a raíz de conocerte a ti es que puedes conectar como con, yo le llamaría intuición. Sí. Con esa intuición. O con tu alma. O con, sí, exacto, con tu alma. Para tener esa certeza de qué fue lo que viniste a hacer. Y esa certeza, vean, volvemos y repetimos, no nos crean, confírmenlo. Por favor. Tener esa certeza de lo que uno vino a hacer, a uno le cambia la vida, completamente. O sea, la vida no vuelve a ser igual, se los aseguro. Usted puede estar pasando por las peores, pero usted sabe para qué está acá. Usted va a confiar en que el universo lo sostiene. Siempre. He sido fiel y puedo en este momento meter las manos al fuego a que el universo a uno siempre lo sostiene. Lo sostiene si sabe que uno está haciendo todo en pro de hacer eso que uno vino a hacer. O sea, sí o sí, uno puede estar pasando por las peores. Y si uno está en pro de ese propósito, la certeza siempre va a estar. Uno puede no tener nada, pero uno aquí lo ve todo lo ve. Bueno, invitación para las personas. Que se escuchen. Que escuchen sus pensamientos, por Dios. O sea, uno no escucha sus pensamientos. Y eso, o sea, la verdad es una tarea de cada segundo escuche sus pensamientos. Estás lavando los platos, ¿qué estás pensando? Estás abriendo la nevera, ¿qué estás pensando? Porque yo puedo estar escogiendo el queso, pero de pronto estoy pensando en la rabia que le tengo a esta persona, que el trabajo, que no sé qué, de otras situaciones. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Ahí está cada todo. segundo de tu vida. ¿Y qué estoy sintiendo con ese pensamiento? ¿Y qué emoción me genera? Entonces, en cada situación, en cada segundo, en cada momento de mi vida, ¿qué pensamiento tengo? ¿Qué emoción tengo? ¿Cómo me está haciendo sentir eso? ¿Y qué está sintiendo mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? Hacer mucha conciencia. Es mucha conciencia. O sea, yo no estoy diciendo, esto no es fácil. Todo lo que he hablado hoy y toda la conexión de años que tengo o que he analizado ha sido como un proceso de análisis constante, de conciencia segundo a segundo. Brutal. Juli, compártenos tus redes para las personas que quieran seguirte, quieran más información, no sé, citas, terapias, lo que sea. Bueno, mi Instagram es @julianarrios. Y ahí esa es la red social principal. Sí, esa es la red social principal porque
aunque no lo crean, he tenido un montón de miedo de abrir mi propia red social con mis servicios. Si ven, este va a ser el impulso que ella necesitaba para empezar con ese proyecto. Ya, cero miedos. Este es el primer paso. Total. Me encanta. Yo te dije a ti que, o sea, yo ya lo estaba haciendo, pero para mí mostrar todo esto de mí Me es encanta. complicado. Ay, me encanta. Yo estoy cumpliendo mi propósito aquí. Totalmente. Ay, me encanta. Bueno, no, Juli, muchas gracias. Creo que de verdad, como siempre digo, creo que podríamos hablar como otras 5 horas y el tema, porque no me lo van a creer, pero antes de empezar a grabar ya llevamos hablando por ahí 1 hora entera. Yo le dije, no, Juli, venga, sentémonos que si no se nos pierde el tema. Juli, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Espero, no sé si... Pregunta por ahí, Eso. y trato de Súper, si tienen preguntas, comentarios, dudas, inquietudes, lo que sea, escríbanos aquí en los comentarios abajo o le escriben a Juli, ella va a estar súper pendiente. Y bueno, no, nada, Juli, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por conectarse, por escuchar. Y los espero en el próximo episodio. Chao.